Muy bien, pues ahora sí iniciamos la charla acerca de la norma 035. Vamos a ver los puntos clave. No me voy a extender muchísimo en cada uno de los puntos. Sin embargo, sí me gustaría que tuvieran como un panorama amplio acerca de lo que es la norma. Yo espero, ahorita comienza a llover, que no vaya a haber ningún problema, pero bueno, me da mucho gusto que estén aquí, que nos estén acompañando. Y bueno, les platico un poquito antes de iniciar. Yo soy Brenda Rivera, soy psicóloga y bueno, también maestra en psicología, y mi consultoría se llama Viata, Viata Consulting, y pues bueno, ya ustedes pudieron darse cuenta a partir de eh, pues del correo que recibieron un poco acerca a lo que nos dedicamos. Veo aquí algunas personas que no tienen el audio unido. Recuerden que cuando entran a la página necesitan darle unirse al audio. Y bueno, pues vamos a iniciar. Cualquier duda que tengan, por favor, me lo hacen saber. No sé qué tanto sepan ustedes acerca de la norma. Yo creo que ya han estado escuchando continuamente, sobre todo porque estamos a punto de que se cumpla el plazo para la entrada en vigor. Bueno, hay dos fechas, ¿no? Octubre del año pasado y ahora este año, el 23 de octubre, pues es como la segunda etapa. La verdad es que muchas de las empresas no han ni siquiera comenzado, un poco a veces pues por la idea de que es muy complicada o claro, no podemos dudar los momentos que estamos viviendo actualmente y que eso implica pues un conflicto, ¿no? Muchas personas no saben ni siquiera si van a conservar el trabajo, si sus empresas van a seguir adelante. Entonces, entiendo la dificultad. Sin embargo, creo que la norma es muy atinada en el sentido de que justo va a la gente, ¿no? O sea, a las personas les están pasando muchas cosas y la norma va a poner el énfasis en ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por eso es importante el poder atender esta situación. Entonces, primero, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en esta charla? Será reconocer los puntos clave de la norma 035 para su correcta aplicación. Posiblemente, como les decía, ustedes han escuchado muchas cosas acerca de la norma. Uno de los mitos más fuertes o más importantes de los que se ha hablado acerca de la norma es cuando se dice que la norma es la norma del estrés, ¿no? Eh, durante mucho tiempo surgieron notas, incluso en el periódico, que decía, ahora tu jefe te va a pagar porque si tú estás estresado. ¿Qué es lo que, cuál es la realidad? No es así, ¿no? Sí habla acerca del estrés, lo vamos a ver ahorita en alguna de sus definiciones, sin embargo, es mucho más allá de solamente atender los temas de estrés. Vamos a ver que tiene que ver con factores de riesgo psicosocial y que aunque sí menciona estrés, se refiere un poco más incluso al estrés postraumático. Más adelante les platico qué es esto por si hay alguien que no tenga como noción acerca del significado. Entonces, vamos a la que sigue. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo durante más o menos una hora 10? Son el por qué existe esta norma, qué es la norma, para qué es lo que vamos a medir a partir de la norma, qué es lo que vamos a tener que revisar dentro de nuestras empresas, cuándo y el cómo, ¿no? Entonces, esos van a ser nuestros puntos clave a tratar durante esta charla. ¿Ok? Y vamos al primero, ¿no? El por qué. ¿Por qué es importante esta norma? Como les decía, yo entiendo que muchas empresas lo vean como, y ahora otra cosa más, o sea, tengo que cumplir con un montón de pedimentos por parte de la Secretaría y ahora esto más, ¿no? Además que, bueno, con el tema de la pandemia, pues bueno, surgen otro tipo de documentos como son los lineamientos de seguridad
sanitaria. Y si ustedes se dan cuenta, hay algo que los une. No se menciona tal cual como tienes que cumplir la norma 035, sin embargo, sí hay algunos apartados dentro de estos lineamientos que hacen referencia a la norma, principalmente en cuanto a la atención psicológica y a la prevención de situaciones como violencia, violencia y otras condiciones dentro del trabajo. Entonces, bueno, ¿por qué es importante la norma? Primero quiero decirles que no es algo que haya surgido así de la nada, ¿no? O sea, no es que un día a alguien se le ocurrió y entonces dijo, vamos a hacer una norma, sino que esto ya tiene antecedentes. De hecho, hubo un proyecto anterior a la fecha en que entró en vigor, que fue en el 2018. Pero algo que es como indiscutible es que los aspectos psicológicos son importantes de abordar tanto en el trabajo como en la familia, como en cualquier situación. No, se dieron cuenta que no solamente es suficiente que tú cuides los aspectos físicos, por ejemplo, que estés en un buen lugar, que tengas no sé, el escritorio, como todo aquellos materiales necesarios para hacer tu trabajo, sino que aún cuando tú puedas tener como todas esas condiciones, si no están dadas las condiciones psicológicas, por decirlo de alguna manera, de una manera adecuada, pues entonces va a haber una repercusión en el trabajo. Es decir, puede ser que tengas la mejor oficina del mundo, pero si dentro del ambiente de trabajo hay una situación de violencia, pues eso le va a afectar a la persona y a la empresa en sí. Entonces, algunos datos que es importante que ustedes tengan en cuenta es el tema del ausentismo, que, bueno, yo ahora estoy transmitiendo desde León, Guanajuato, y aquí está toda la zona del Bajío, todo el corredor industrial, y bueno, hay muchísimas empresas dedicadas a la parte automotriz. En León en particular, además, también a los zapateros, ¿no? Y es muy constante escuchar con gente de recursos humanos decir que, pues que la gente falta, que hay una rotación muy importante en sus trabajadores. Y a veces se dice solamente así, pero algo que es necesario como tener en cuenta es que esto también impacta sobre la productividad y sobre los gastos que tiene la empresa, ¿no? Aquí un dato que nos menciona la Organización Internacional del Trabajo es que el ausentismo representa el 7.3 del costo anual de la nómina y el 20% en la pérdida de productividad. Imagínense ahora lo que implica la rotación de personal, porque no solamente es que tú pierdas una posición, sino que pierdes también a la capacitación que tú le otorgaste a esta persona. Eso implica que vas a tener que volver a hacer un proceso de selección, que se va a quedar descubierta esa posición, etcétera. Entonces, en cuanto a dinero, tiene una repercusión, ¿no? Pero bueno, no solamente eso, sino a mí algo que me parece como muy interesante es que empiecen a poner atención, como les digo, a los aspectos psicológicos, porque esto es algo que nos encontramos, o sea, no solamente lo observamos dentro del trabajo, sino en cualquier lugar. Aquí hay un dato interesante, dice que 300 millones de personas padecen depresión. Yo no sé cómo ha cambiado esta situación a partir de la pandemia, porque se exacerbaron muchísimos de los trastornos, sobre todo ansiedad y depresión. En el trabajo, lo que nos dice la Organización Internacional del Trabajo es que asuntos de depresión, de ansiedad y consumo de sustancias son los trastornos que más continuamente se van a ver dentro del trabajo. Entonces, pues la depresión al final ahí está presente. A lo mejor en la oficina yo no me doy cuenta que mi compañera o mi compañero está deprimido, sino lo que observo más bien son las conductas. Empieza a llegar tarde, está de mal humor, de repente puedes contar con la persona, luego no, y tú lo puedes atribuir a que es falta de interés. Sin embargo, no sabemos si por debajo hay alguna situación que es necesaria tratarla, ¿no? Entonces, esta norma va a poner atención a ese tipo de situaciones. Y bueno, la depresión y la ansiedad cuestan $1 billón anual en pérdida de productividad. Entonces, por eso
Este es un poco el antecedente, además de otros muchos datos, de por qué es importante, ¿no? Bueno, además con la entrada del TEMEC, pues también se pone el foco de atención en los trabajadores, que tengan condiciones dignas, un trabajo digno. ¿Y qué implica eso? Pues no solamente que te paguen por lo que estás haciendo, sino que además tengas las condiciones necesarias y suficientes para que tú puedas sentir pues que estás cumpliendo un objetivo, ¿no? Que te puedas sentir útil, que puedas regresar a la sociedad lo que estás haciendo. Entonces, bueno, eso es un poco como el antecedente, pero vamos al qué. ¿Qué es la norma? Primero, como yo les decía, fue aprobada desde octubre del 2018 y lo que va a buscar esta norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Estas tres palabras son muy importantes porque efectivamente vamos a identificar cuáles son los factores que están dentro de mi empresa, dentro de mi negocio. Los voy a analizar porque no solamente es tener como estos datos duros, pero lo más importante va a ser prevenir. La Secretaría ha sido como muy enfática en esta parte de, bueno, no se trata de estar sancionando, ¿no? Sino más bien de que tu empresa te preocupes, que veas cuáles son las necesidades. Y esto, pues, al final todos estamos inmiscuidos, ¿no? Porque no es, yo dueño, tengo que hacer que todos mis colaboradores estén bien. No, también es, tú tienes que estar bien y pues más en este momento, ¿no? Entonces, bueno, estas son como los puntos importantes, factores de riesgo psicosocial y un entorno organizacional favorable. ¿Para qué? Eh, ¿Qué es lo que a partir de esta norma nosotros vamos a analizar? Que era lo que les decía, ¿no? Uno, los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué es eso? De acuerdo a la norma, y esto es un punto también importante, es necesario ir a las definiciones de la norma, porque puede ser que nos encontremos muchas. Si ustedes revisan la bibliografía que viene en la norma, que está publicada en el DOF, hay mucha bibliografía y remite como a algunos textos españoles de Latinoamérica. De hecho, hay partes que son así como casi iguales, pero podrán dar muchas definiciones, pero tenemos que ajustarnos a lo que nos está diciendo la norma. Y dice que los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia al trabajador por el trabajo desarrollado. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Básicamente es, bueno, hay factores de riesgo, ahorita vamos a ver cuál es la clasificación, pero por ejemplo, asuntos desde liderazgo, cargas de trabajo, jornadas, entonces están estos factores de riesgo que cuando no se desarrollan de la manera adecuada, entonces va a traer consecuencias, ¿no? Como cuáles, ansiedad, problemas en el sueño vigilia, estrés grave. Dice que todo esto tiene que ser dado por las condiciones del trabajo. Aquí un poco de polémica, ¿no? Porque ¿cómo puedo distinguir exactamente qué sí y qué no? Bueno, dentro del cuestionario, pues sí se trata de como de hacer énfasis en piensa lo que te está pasando dentro del trabajo, ¿no? Y además menciona este de exposición a acontecimientos traumáticos severos. A lo mejor la frase es como que suena muy fuerte, ¿no? Sin embargo, a lo que se refiere es cuando el trabajador, el colaborador o la colaboradora se enfrenta a una situación donde ella es víctima o él es víctima, o bien es testigo de algún accidente, por ejemplo, algún asalto, acoso, la muerte de algún compañero o compañera, entonces eso va a causar un trauma que, bueno, en psicología, de hecho a veces ya ni siquiera se quiere utilizar esa palabra, ¿no? Pero vamos a pensarlo como cuando tú te fracturas, por ejemplo, no sé, un hueso y entonces pues hay una marca, algo sucedió, hubo un evento que entonces causó un trauma. Y la norma lo que va a decir es, tenemos que poner atención a esta situación, tenemos que saber
qué es lo que le pasó al colaborador y entonces hay que atenderlo, ¿no? Les puedo dar un ejemplo. En una de las empresas nos comentaban acerca de un colaborador que durante su jornada laboral eh, observa la muerte de uno de sus compañeros, ¿no? Por un accidente, entonces él es testigo de esta situación. Atienden la situación, pues bajo las reglas de seguridad e higiene, pero hasta ahí se queda. Sin embargo, esta persona pues tuvo un impacto, ¿no? Pero nadie habla acerca de esto. Esto sucedió antes de la norma. Después, por las consecuencias que está viviendo la persona, entonces eh, se va, renuncia porque no puede seguir soportando, ¿no? Empieza a tener problemas de sueño, no come, está malhumorado, etcétera. Pero claro que nunca lo asocia a lo que le sucedió. Después entra a otro trabajo y entonces de ahí es de donde nos platica esta empresa y dice que como está pues en una actividad similar, pues empiezan a ver que reacciona, tiene reacciones extrañas, ¿no? Se enteran del suceso, pero la empresa no supo qué hacer, no supo qué hacer el departamento y entonces al final pues lo dejaron, por decir, y el colaborador acabó renunciando, ¿no? Que es un poco la reflexión en este sentido, y yo se los decía, bueno, si esto hubiera sido a lo mejor antes de, o después de la norma, perdón, pues la empresa hubiera tenido conocimiento que había que hacer algo sobre la persona, ¿no? Haber atendido esa situación y no solamente haber quedado como expectante, porque imagínense lo que le va a pasar a esa persona que va a ir probablemente de trabajo en trabajo viviendo una situación similar sin poder asimilar lo que le está sucediendo, cuando a lo mejor solamente basta la intervención de un profesional, pues para que ya no suceda. Entonces, ahorita me detuve un poco en esta parte, lo vamos a ver cómo es que se mide esto, pero pues es interesante que hablen acerca de esto, ¿no? Y también el tema de violencia laboral, que si ustedes leen, sobre todo en las primeras partes, le pone mucha importancia al tema de violencia laboral, porque justo lo que se trata es de erradicar este tipo de situación. Y bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial? Se los voy a decir a grandes rasgos, aunque cada uno tiene como muchísimo de dónde cortar, ¿no? Bueno, un factor de riesgo, como les decía, es aquella situación donde tú estás en contacto y que te puede provocar una consecuencia negativa. Entonces, hablando de liderazgo y relaciones, ¿qué quiere decir eso? Lo que va a decir la norma es, bueno, cuando hay un liderazgo negativo, así le menciona, pues va a tener un impacto sobre los equipos de trabajo, sobre la empresa. De hecho, hay esta frase como muy famosa que dice que las personas no renuncian a la empresa, renuncian a sus jefes, ¿no? Y creo que quien haya estado alguna vez en un ambiente de trabajo donde en el líder no había claridad, donde no se establecían los objetivos, donde se iba más por cuestiones personales que laborales, etcétera, pues puede entender esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, va a medir cómo es el liderazgo en los diferentes ámbitos, ¿no? Y también las relaciones, porque pues al final, aunque muchas personas también dicen, bueno, yo aquí al trabajo no vengo a ser amigos, y está bien, es respetable, sin embargo, pasas más tiempo dentro del trabajo que en tu casa. A lo mejor ahorita ha cambiado un poco la situación por todos los que han tenido que hacer home office, pero pues hasta muchos dicen extraño, ¿no? Extraño ese ambiente y es que al final, pues tú estás en un lugar donde si no están dadas las relaciones de forma pues satisfactoria, o sea, digo, no tienes que ser amigo de todo el mundo, ni mucho menos, pero si llegas a un lugar donde hay un ambiente hostil o donde hay una competencia constante, donde hay burlas, humillaciones, pues eso va a tener una consecuencia sobre el colaborador y pues eso lo puede llevar a una baja de productividad, a renunciar, a ausentarse, etcétera, ¿no? O hacer lo mismo en todo caso. Entonces, mide esto. Después están cargas de trabajo. Va a revisar la norma si están bien distribuidas, si acaso más bien la persona tiene tanta carga de trabajo que entonces se la pasa preocupado por los asuntos de trabajo,
no están bien equilibradas. Hay un departamento que está súper saturado y otro no, que podría a lo mejor echar mano, o a veces dentro del mismo departamento, alguna persona puede estar muy saturada y otra no. Entonces va a revisar cargas de trabajo, control del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando habla de control es acerca de qué tanto el colaborador o la colaboradora tiene voz y voto para hablar acerca de lo que necesita, de sus condiciones, ¿no? Si ahora en las aplicaciones que he tenido dentro de las empresas, muchos colaboradores me dicen, es que yo he dado propuestas y nadie me escucha. Y luego veo que sí las acaban aplicando, pero tampoco me reconocen, ¿no? O yo creo, ayer me decía una persona dedicada a la parte del zapato, me decía, es que yo llevo 30 años trabajando aquí, entonces yo sé que si ponemos la tarima de esta forma, nos vamos a ahorrar tiempo, pero lo he dicho y no me escuchan. Entonces, control del trabajo es qué tanto yo también puedo influir dentro de mis condiciones laborales en la medida de lo posible, ¿no? Incluso, por ejemplo, en horarios, también habla, ¿no? De si hay esta flexibilidad, si es posible que haya flexibilidad. Y que ahora nos dimos cuenta que puede haber más flexibilidad de la que nos imaginábamos. Después está apoyo social. Esto es qué tanto entre los diferentes actores en un centro de trabajo, pues se apoyan, qué tanto hay una relación de intercambio de ideas, de apoyo moral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo están siendo esta interrelación y si eso está soportando o conteniendo como a los equipos de trabajo? Después viene equilibrio en relación trabajo y familia. Este se va a relacionar mucho con cargas de trabajo y con jornada de trabajo, porque cuando una persona no tiene equilibrio, generalmente es porque está mucho tiempo dentro del trabajo, aun cuando esté haciendo home office, parece que no hay momento de descanso y entonces todo su tiempo que tendría que estar dedicado al descanso, a la familia, a cualquier otro tipo de cosas, está dedicado al trabajo. Hay personas que dicen, bueno, es que yo, por ejemplo, salgo a mi horario, pero me están marcando todo el tiempo, ¿no? Me marcan a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, si algo se ofrece, tengo que ir. Bueno, hay trabajos que sí tienen como un poco esta naturaleza, sin embargo es necesario el poder desprenderte porque si no empieza a tener una repercusión. Entonces es qué tanto yo en el trabajo estoy pensando en los problemas de mi familia o qué tanto en mi familia estoy pensando en los problemas del trabajo. Va en las dos direcciones. Después está el tema de reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? Bueno, es que si hay retroalimentación por parte de los jefes, de las jefas, hacia sus colaboradores, ¿no? Tanto positivo como negativo, ambos son necesarios. El positivo, pues bueno, no solamente es como que le des bonos, eso pues creo que mucha gente le pone contenta, ¿no? Pero el simple hecho de reconocer el trabajo, de poder validar que lo que están haciendo pues ha traído un beneficio para todos, eso es necesario. Esta es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Pero también está el reconocimiento, perdón, la retroalimentación negativa. Es, oye, tenemos estas juntas uno a uno, tenemos reuniones donde hablamos acerca de lo que no está funcionando, ¿no? Y no solamente cuando ya explotó la bomba, entonces ahora sí tiro un montón de cosas y digo, es que no hiciste esto y no hiciste lo otro, etcétera. Entonces es en dos sentidos. Después viene el tema de violencia laboral, que como les decía, va a ser muy enfática la norma acerca de esto, ¿no? Y aquí otra vez tenemos que irnos a la definición porque habla acerca de violencia laboral desde los malos tratos, humillaciones, burlas, el hostigamiento. Sin embargo, hay como una nota donde dice que no va a atender los temas de violencia sexual o de índole sexual. Bueno, desde lo que ha explicado es, un poco da por hecho la norma que las empresas ya tienen lineamientos sobre este sentido, ¿no? Digo, se sabe que pues, además de ser una cuestión que afecta en el trabajo, pues es incluso un delito, ¿no? El abuso sexual, el hostigamiento sexual. Hay una norma que no es obligatoria tal cual, pero sí se recomienda para muchas empresas, que es la NMX 025, y esta va a hablar acerca de temas de violencia, de la no discriminación. Entonces, ¿qué sugiere la parte legal? Pues que unas ambas. De hecho, si
en la norma dice que si tú ya cumpliste con la norma 025, entonces ya habrás dado cumplimiento a varios numerales de la misma norma 025. Entonces, bueno, va a atender situaciones de violencia, de, como les digo, del acoso, del hostigamiento. La diferencia es, hostigamiento es cuando hay una relación de jerarquía, alguien que tiene mayor poder o jerarquía ejerce violencia sobre alguien que tiene menos poder, y el acoso se da entre pares, ¿no? Entonces, aquí nos va a hablar de que es necesario que haya mecanismos claros para poder identificarla y actuar al respecto. También más adelante vamos a regresar a este punto. Luego está información y comunicación. Es cómo están siendo los canales de comunicación. Hay una empresa que recuerdo perfectamente que decían, no sé qué sucede, que llega desde el corporativo, va bajando la información y luego en las gerencias se atora la comunicación. Y entonces ya cada quien baja sus coordinadores, supervisores de una manera distorsionada a veces, ¿no? O algunos gerentes hablan de una cosa y abren más el tema, otros no dicen nada y entonces pues todas las demás personas empieza a ver como este rollo de, bueno, si es verdad o no es verdad, vamos a cerrar, no vamos a cerrar, si venimos a trabajar tal día. Entonces va a observar cómo es estos canales de comunicación. Y por último, el tema de capacitación, que como sabemos también dentro de la Ley Federal del Trabajo es obligado para las empresas y y bueno, pues lo vuelve a decir, ¿no? Es como, ¿qué tanto estás capacitando a tu gente? No solamente en temas de habilidades suaves, sino también técnicas, o sea, que tú le estés dando a los colaboradores, perdón, como las herramientas necesarias. Entonces, bueno, esos son los factores de riesgo psicosocial que la norma pues te va a estar pidiendo que tú analices. Y si recuerdan, dentro de la definición estaba el tema de entorno organizacional. ¿Y qué es lo que va a hacer? Un poco la definición es solamente como ir enunciando como aquellos puntos que son necesarios atender, ¿no? Porque dice que es aquel entorno, el favorable, el que promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores, la formación adecuada en la realización de las tareas encomendadas, y aquí volvemos a tocar un poco el tema de capacitación, la definición precisa de las responsabilidades para los miembros de la organización, descripción de puestos, qué tanto el colaborador o la colaboradora cuando entra tiene claro cuál es su función, ¿no? Si al menos tiene una inducción y si después van quedando claros los objetivos. La participación proactiva y comunicación entre sus integrantes, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares y la evaluación y reconocimiento al desempeño. Como se dan cuenta, pues es un poco de lo mismo que ya les había estado mencionando anteriormente. Solamente hace esta distinción porque al momento de evaluar vamos a observar por qué, pero no me adelanto. Ahorita les platico. Y bueno, ¿quiénes son los centros de trabajo que están obligados a implementar la norma 035? Pues resulta que todos, ¿no? Solo que va a ser una distinción dependiendo del número de colaboradores que se encuentren dentro de los centros de trabajo. Uno es hasta 15 trabajadores, otro es entre 16 y 50 y el otro más de 51 trabajadores. Un centro de trabajo es importante también hacer la anotación, es como este lugar físico en el cual nos encontramos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que un banco, el que ustedes quieran, como sabemos, tiene muchísimas sucursales. Entonces, en una sucursal o en el corporativo tiene a 300 personas y en una sucursal tiene a 10 y en otra tiene a 30 y en otra tiene a 80. Cada centro de trabajo tendrá diferentes atribuciones o parámetros que cumplir. Hay algunos que son transversales para todos, pero otros que sí son distintos, ¿no? Entonces, yo como centro de trabajo tengo que pensar en este lugar físico donde estamos laborando y que entonces, pues tengo que aplicar lo que me está indicando la norma. Y bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo se tendría que haber ya tenido como varios rubros cumplidos y ahora en este 23 de octubre del 2020, pues cuáles son los que se tienen que ahora cumplir, ¿no?
Entonces, bueno, en octubre del año pasado, estos 4 puntos, todos los centros de trabajo ya los tuvieron que haber tenido cubiertos. De hecho, ya pudo haber realizado la secretaría algún tipo de revisión. En una de las empresas en las que estuvimos trabajando, nos mencionaron que efectivamente fue la secretaría y lo único que hizo fue revisar si la política estaba presente, ¿no? Entonces no fue más allá, pero se supone que a partir de este octubre, pues entonces ya hay como más atribución. Entonces, bueno, les voy a decir rápidamente, aunque ya les expliqué en algunos casos anteriores de qué estoy hablando, pero ya nada más como ir puntualizando, ¿no? Entonces, ¿cuál es uno de los puntos más importantes? Es que el centro de trabajo tiene que tener una política de prevención de riesgos psicosociales. ¿Qué es una política? Son todos aquellos enunciados o aquello sobre lo que se pronuncia el centro de trabajo de un poco cómo son las reglas del juego dentro del centro de trabajo, ¿no? Hay un machote dentro de la norma que tú puedes utilizar, pero que sí lo tienes que adaptar a tu centro de trabajo, porque no solamente basta con decir, bueno, en este centro de trabajo no se permite la discriminación o las cargas de trabajo están bien distribuidas o estamos a favor de un ambiente libre de violencia. No solamente es suficiente con eso, sino que además tienes que hablar quiénes son los encargados, cómo lo vas a hacer, incluso el recurso económico que puedes llegar a destinar para cumplir este objetivo, ¿no? Entonces, la política, yo un poco le digo, aunque no lo menciona así la norma, que debería haber como una versión corta y larga, ¿no? La larga es donde vienen todos estos datos que yo les estoy mencionando y la corta es que sea pues visible, porque algo que también va a hacer mucho énfasis la norma es que todo esto tiene que ser difundido con los colaboradores. No se puede quedar solamente en el escritorio y pues ahí a ver quién lo leyó, ¿no? Por eso tiene que ser apegado a lo que necesita la empresa. Yo no voy a poner objetivos que sé que no voy a cumplir, sino aquello que mi empresa o mi centro de trabajo está necesitando. Entonces, en la versión corta, pues eso sí lo puedo tener visible. En una de las empresas se les ocurrió que atrás del gafet lo escribieron, entonces pues ahí todo el tiempo están pendientes, ¿no? Entonces tener esta política es esencial, pero como les digo, de nada sirve, o bueno, por cumplir el requisito lo puedes hacer como tú quieras, te bajas el machote y ya estuvo, ¿no? Pero el fin, como les digo, es que sí tenga una repercusión, o sea, si ya vas a hacer la inversión de todo, de tiempo, de dinero, de personas, pues qué mejor que sea en favor de las personas. Porque, como les digo, o sea, al final este tema de atender al talento humano, pues no solamente es pues algo, como les digo, que a alguien se le ocurrió, ¿no? Sino que cuando tú estás con las personas y atiendes las necesidades de las personas, eso va a tener una repercusión positiva sobre tu centro de trabajo. A veces llegamos a lugares donde observas a los colaboradores sumamente enojados, te atienden mal y tú como consumidor dices, yo no regreso otra vez ahí, ¿no? Pero luego el pensar, bueno, ¿y por qué ese colaborador o esa colaboradora está molesta, está enojada? Bueno, pues a veces es como esta cascada de algo que le está pasando a ella o él y entonces viene y lo desemboca en el cliente, ¿no? Y si yo soy la dueña o el dueño del negocio, pues yo quiero que me vaya bien, pero si yo no cuido a mis trabajadores, pues entonces ellos tampoco van a cuidar a mis clientes, ¿no? Entonces, por eso les digo, como este énfasis en que esta política tenga un sentido para el centro de trabajo. Después está el protocolo de violencia laboral y esto es, también es importante decirlo, la Secretaría también ya sacó como un machote también, donde vienen como todas las partes que debería llevar el protocolo, pero a grandes rasgos es que el centro de trabajo establezca un mecanismo claro acerca de cómo va a ser la recogida de las denuncias, ¿no? Por asuntos de violencia. Cómo yo, trabajador, colaboradora, si soy víctima de una situación de violencia, a dónde tengo que ir, quién es el comité encargado, quién lo va a evaluar, cuál va a ser el seguimiento. Sí te pide que tengas como todos estos pasos claros y que además las personas también lo tengan claro, ¿no? O sea, sí es, bueno, que haya un comité, te lo pide. A veces los centros de trabajo son muy pequeñitos, entonces pues está difícil, pero ya bajo cierto número
pues sí se recomienda que haya un comité porque son los que van a evaluar la situación. También tienes que establecer cómo se va a sancionar, ¿no? Si puede ir desde una amonestación, un acta administrativa, o en los casos donde ya se incurre en un delito, pues entonces, ¿cuál va a ser el seguimiento? ¿Qué vas a hacer con los testigos? ¿Qué vas a hacer con la persona que es víctima? Eh, este comité tiene que estar capacitado en temas de violencia laboral, temas de violencia de género. Sin embargo, esto no excluye a que la empresa en sí tiene que tener conocimiento de este tipo de temas. Entonces, bueno, ese es el protocolo. Después está identificación de trabajadores con eventos traumáticos, y es lo que yo les expliqué hace un ratito, y se le llama guía 1 de referencia, y la primera pregunta que te va a hacer es, ¿tú, trabajador, has sido víctima o has sido testigos de accidentes, secuestros, violencia, muerte de algún compañero, que tú hayas perdido algún miembro de tu cuerpo? Si tú contestas que sí, entonces vas a continuar contestando, ¿no? Y los ítems que compone esta guía, pues justo hacen referencia a al síndrome de estrés postraumático. A grandes rasgos se los explico. Esto surgió a partir de las guerras, cuando observaron que las personas que regresaban de la guerra, aun cuando ya había pasado tiempo, estaban presentando pues conductas como ansiedad, inquietud, estar recordando continuamente, o tenían como estos blackouts acerca de lo que había sucedido. Entonces, pues se conjunta todo esto y se le llama síndrome de estrés postraumático. Entonces, las preguntas tienen que ver con eso. El suceso pudo haber acontecido en cualquier momento, hace años, pero los síntomas tienen que ser solamente en el último mes, ¿sí? Entonces, es como se va evaluando, y bueno, ahorita no nos podemos detener cómo se califica, pero dentro de la norma viene. Y por último, las medidas de prevención. Medidas de prevención, porque es un poco chistoso, o yo siempre lo digo, que me parece un poco chistoso esta forma o esta lógica, ¿no? Porque si se fijan, hasta ahorita no hemos hablado nada de diagnóstico. Generalmente, desde la parte organizacional, pues realizas un diagnóstico y luego ya implementas medidas, ¿no? Pero lo que da por hecho es, la Secretaría, es que pues ya todos los centros de trabajo tienen que tener algún tipo de medidas, ¿no? O ya deberían estar preocupados por eso. Entonces, de todos estos factores de riesgo psicosocial, hay ciertas acciones que ya vienen enunciadas dentro de la norma de qué debería estar pasando ya, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo estás promoviendo el sentido de pertenencia, el reconocimiento, qué haces para capacitar a tu gente, y entonces todo eso forma parte de las medidas de prevención. Entonces, eso es lo que se tuvo que haber cumplido el año pasado. Y ahora vamos a lo que se tuvo que haber, o lo que se tiene que cumplir para este año. Y primer punto, si se fijan, donde dice hasta 15, ya no hay más obligaciones, sino solamente lo anterior. Entre 16 y 50 y más de 51, lo único que va a cambiar es el tipo de diagnóstico o el tipo de guía que se va a utilizar para investigar los factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué? Tampoco está tan claro, ¿no? O sea, menos de 50 personas solamente son factores de riesgo psicosocial, pero cuando es más de 51, además tienes que evaluar el entorno organizacional. Como les digo, pues un poco no alcanzo como todavía a entender por qué esta distinción, porque al final, pues un centro de trabajo que tiene menos de 50 personas, pues está en un entorno organizacional, ¿no? Y también es importante el sentido de pertenencia y el reconocimiento, etcétera. Pero para fines prácticos, así lo dividieron. Uno va a tener 46 preguntas y el otro va a tener 72. Entonces, son preguntas muy similares, pero va a tener más rubros pues, de los que tiene el primero. Entonces, la guía 1 lo que va a ir midiendo son estos factores que les mencioné. Las preguntas se van a contestar desde si tal cosa, por ejemplo, no sé, lo que les decía de la familia, ¿no? Pienso continuamente en mi familia cuando estoy en el trabajo. Yo tengo que contestar si eso me sucede nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre o siempre. La persona lo va llenando y eso tiene una puntuación, hay una forma particular de revisarlo y nos va a dar un resultado.
E igualmente en el otro, en la guía 3, solamente que son más preguntas, ¿no? Aquí, otra vez, otra anotación. La norma dice que tú como centro de trabajo puedes aplicar el instrumento que tú quieras, pero tiene que cumplir ciertas reglas. Aquí lo hago el énfasis porque ahorita ya no tanto, ¿no? Pero sobre todo al principio observaba cómo se hacía una oferta acerca de instrumentos para medir los factores de riesgo y el entorno que no estaban apegados a la norma. Incluso puede ser que yo tenga un instrumento mucho mejor que el que está ahí establecido, pero si no está cumpliendo los requisitos, no te lo van a valer. ¿Cuáles son algunos de esos requisitos? Por ejemplo, que tienen que estar validados en una población similar a la de tu centro de trabajo. Tiene que cumplir un alfa de Cronbach de 0.85, me parece. Cada ítem tuvo que haber estado sometido. Bueno, quien haya hecho alguna vez una tesis o sepa estadística, sabe que esas cosas no son sencillas, ¿no? O sea, no es nada más así. Entonces, mi recomendación sí es que como centro de trabajo apliques lo que te está dando la norma. Ya está ahí, ya está validado, no puedes cambiarle nada, no le puedes cambiar palabras. En alguna empresa me tocó que lo quisieron tropicalizar, porque luego sí hay enunciados complicados, pero si tú cambias un enunciado, pierde validez el documento, porque ya no está validado, o sea, se sometió a una serie de pruebas estadísticas para saber si funcionaba o no funcionaba el instrumento. Entonces no puedes cambiar absolutamente nada, pero ya está ahí, ya tienes la forma de calificarlo. ¿Qué sí puedes hacer? Bueno, tú aplicas el diagnóstico, perdón, la encuesta, y no solamente te vas a quedar ahí. Y eso también es otro punto súper importante, ¿no? Porque hay empresas que lo único que están haciendo es dar las encuestas, las contestan y ya estuvo. No, lo que dice la secretaría es, tú tienes que investigar por qué está la empresa teniendo estos focos rojos. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que en una empresa donde más salen en foco rojo es carga de trabajo y jornada laboral, ¿no? Si yo me quedo ahí, yo podría, como persona encargada, decir, ah, bueno, pues entonces hay que hacer algo para analizar las cargas de trabajo y ya estuvo. Pero resulta, y esto es un caso concreto del que yo evalué, nos damos cuenta que la carga de trabajo tan fuerte no tiene que ver con que no esté bien medida, porque de hecho tenían así un método súper sofisticado, ¿no? Sino resultó que había un problema entre los diferentes niveles, entre las gerencias, los coordinadores y los supervisores. O sea, estaban en choque continuamente. ¿Qué sucedía? Que un gerente no le caían bien sus coordinadores, o entre los coordinadores no se llevaban bien, o tenían una mala imagen de los supervisores, y entonces había un retrabajo, porque un coordinador les daba una señal y otro les daba otra, no, una indicación, perdón. Y entonces decían los operadores, pues es que llegamos al turno y el supervisión que va saliendo me dice que tengo que hacer tal cosa porque el coordinador le dijo, pero luego llega el otro, el cambio de turno, y entonces me dice que no, y todo lo que se estuvo trabajando, pues que siempre no. Entonces, eso era lo que estaba implicando que hubiera un retrabajo, o que porque no se llevaban bien entre ellos, entonces alguien acababa diciendo, bueno, pues si no lo hace él o ella, pues lo acabo haciendo yo, y por eso se estaba saturando. Entonces, no solamente basta con que tú apliques la encuesta, sino que además tienes que hacer la investigación, y ahí sí eres libre de utilizar cualquier otro tipo de instrumento. Ahí, si tú tienes uno que es mucho mejor que este, lo puedes utilizar. Ya no hay una restricción al respecto. Entonces, ya en alguna otra ocasión, tendríamos que entrar mucho más de lleno a los instrumentos, de cómo se califican, cómo interpretas, cómo tiene que ser el informe, tiene que tener ciertos requisitos, pero bueno, ahorita pues no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, al rato ya los invito donde sí lo podemos hacer para poder entrar más de lleno. Y bueno, y por último, a partir de ese diagnóstico que se realiza, se va a emitir un informe que tiene que tener conclusiones y recomendaciones. Y a partir de estas, entonces, surge el programa o las medidas de control. O sea, un programa tiene que ir dirigido hacia la prevención y hacia el control, ¿no? O sea, el correctivo, perdón. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es el programa, cuáles son como los 3 niveles,
pero este programa, quien otra vez tenga como, ¿cómo se llama? Como esté acostumbrado pues a hacer un DNC y luego de ahí sale todo el programa y tú pones quiénes son las personas que están, las personas que están encargadas, quién va a ser el público, etcétera. Eh, Así está el programa, ¿no? Así te lo pide de la misma manera, quién es el grupo, cuándo va a suceder, etcétera, cuáles son los objetivos. Y por último, el examen médico psicológico, que este se va a dar en 3 ocasiones, o sea, en 3 situaciones, mejor dicho, ¿no? Esto es, uno, a partir del diagnóstico que se aplicó, las personas que hayan salido a nivel alto o muy alto, porque esa va a ser un poco esa va a ser la clasificación, tienen que ser evaluadas para saber si esos factores de riesgo psicosocial no han tenido ya alguna repercusión, ¿no? A nivel físico-psicológico. Después están las personas que salen positivas en el de eventos traumáticos, que fue el que les expliqué hace un ratito, ¿no? Y el tercero, aquellas personas que hayan vivido una situación de violencia laboral. Esas 3 tienen que ser pasadas a este filtro de acuerdo a la norma, dice que puede ser con el médico del propio centro de trabajo y que él determinará o ella determinará si necesita un examen médico psicológico, ¿no? Esto sí tiene que ser elaborado por un profesional. En todo lo anterior, no tienen ustedes que contratar en particular a una persona, lo pueden hacer ustedes. Yo un poco luego lo que digo es que no puede ser juez y parte, ¿no? Se vuelve complejo el poder analizar la información, porque a lo mejor, no sé, tú eres el de gestión del talento y resulta que ahí está el problema, ¿no? Pero bueno, la norma no te lo obliga. Sin embargo, la parte del examen médico psicológico, eso sí te pide que sea por un profesional. Y bueno, esto es lo que ya tendrían que tener todas las personas, todos los centros de trabajo para este octubre. El diagnóstico se tiene que estar realizando cada 2 años. Entonces, pues en realidad, si ya alguien empezó desde el 2018, pues ahorita ya casi lo tendría que volver a aplicar, ¿no? Y bueno, la última parte, que es el cómo, donde yo les mencionaba que los programas tienen que ir en estas 3, como en estas 3 dimensiones, ¿no? Quien sea psicólogo o psicóloga, pues a lo mejor ya está familiarizado con estos términos, porque básicamente hay 3 niveles de intervención: primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué quiere decir prevención primaria? Es cuando yo no he detectado o no está el problema, pero yo tengo que llevar todos los recursos para que no suceda tal problema, ¿no? O sea, en temas de salud, bueno, pues ahora, no sé, pues todo lo del cubrebocas y esas cosas, ¿no? Pero prevención de embarazo adolescente, entonces no es que yo esté tratando a una persona en particular, sino estoy hablando de los factores que pueden afectar y eso es prevención primaria. Y como les digo, todas las empresas tendrían que llevarla a cabo, promover un ambiente saludable, que entre los colaboradores pues tengan relaciones amigables, productivas, hablar acerca de cuáles son las enfermedades que se pueden presentar por los factores de riesgo psicosocial. Entonces, todo eso son prevención primaria y esa va para todo el centro de trabajo. Después está la prevención secundaria. En este caso, ya son con grupos focalizados. Yo ya me di cuenta que, como les decía en el ejemplo anterior, ¿no? Que los supervisores, y en realidad pues casi cualquier puesto que tiene liderazgo dentro de esta empresa, tiene una dificultad para el manejo, para la gestión del personal y para la comunicación. Entonces, yo ya lo focalicé y voy a implementar una estrategia para corregir eso que está sucediendo, ¿no? No solamente es capacitación, ustedes lo saben, sí puede ser una parte, pero a veces se da porque no hay una buena planeación estratégica, porque en finanzas están hechos bolas y entonces eso está repercutiendo. O sea, es más amplio que solamente dar capacitación, es ir a las causas raíz, ¿no? Y por último, la prevención terciaria, esta es cuando ya hubo un impacto sobre la persona, por ejemplo, en un evento traumático. O sea, ya no solo basta con que yo lo meta o la meta en un grupo de sentido de vida, ¿no?
No, ya algo le pasó a esta persona, ya tiene una consecuencia, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Entonces ya tiene que ser canalizado a un profesional para que sea atendido. Entonces, estos son los 3 tipos de prevención que tenemos que abarcar como centros de trabajo y las estrategias tienen que ir dirigidas allá. ¿Qué es lo que se espera o cuál es la intención, como les decía, de la secretaría? Pues es llegar a esto. No solamente es que yo tenga un diagnóstico, tampoco sirve para señalar. Uno de los mitos que se ha hablado es que yo trabajador o trabajadora puedo ir a denunciar que está pasando eso. No, o sea, no, se supone que no va a actuar de esa forma, ¿no? Sino que el interés es que tú apliques esto para que tu gente esté bien. Y más ahora, como les digo, porque no podemos dejar de ver lo que está sucediendo en este momento y es a las personas les ha, pues hay consecuencias a partir de la pandemia, desde el tema de haber estado en confinamiento, pero ahora el temor constante, muchas personas ya no querían salir de sus casas, los trastornos de ansiedad se dispararon, situaciones de depresión. Hoy se conmemora el Día Internacional del Suicidio, también ahí está presente, y son cosas que pasan dentro del trabajo, pero que a veces no sé qué hacer, ¿no? O no sé cómo abordarlo. Pues bueno, es buscar cómo sí lo puede hacer. Entonces, como se fijan, la norma pues tiene todo un proceso, ¿no? No es sencilla en el sentido de que, pues que rápidamente de ayer para hoy ya estuvo, no. Sí tiene que tener un sentido, tiene que estar planeada justo para que lo que tú vayas a invertir, pues tenga un impacto positivo, ¿no? En lo que estás haciendo. Entonces, pues estos son los puntos clave que abarca la norma y que ustedes, ya sea dueños, dueñas del negocio, del centro de trabajo, o bien participantes a lo mejor del área de gestión del talento, de recursos humanos, pues tienen que poner atención. Como yo les decía, lo pueden hacer ustedes, no se les obliga, sin embargo, es un tanto complicado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los diagnósticos de las encuestas, calificarlos lleva su tiempo porque hay una conversión, etcétera, ¿no? Cuando se hacen a mano, ya verán lo que implica el tener que calificarlo, ¿no? Entonces, pues también buscar otras opciones, ¿no? Yo por parte de mi consultoría, pues nosotros tenemos ese tipo de servicios, por ejemplo, que sea online. Sí lo permite la secretaría que sea mientras esté como bien validado, ¿no? O sea, que lo que estás metiendo, pues lo esté calificando de forma adecuada. Entonces, esa es una estrategia que nosotros como consultoría hemos aplicado para ayudar a las empresas, porque sobre todo si hay una empresa que tiene 500 personas y aunque lo aplique solamente una muestra representativa, para una persona es muchísimo trabajo, ¿no? Y luego ya en esto el tema de la prevención secundaria o terciaria, pues con mucho mayor razón. Hay cosas que yo como departamento le puedo dar, puedo procurar, puedo hacer campañas, etcétera, pero a lo mejor ya necesitaré una focalización acerca de lo que está sucediendo y en el tema de prevención terciaria, pues eso sí definitivamente necesitas a un profesional que no es que tú tengas que pagar, eso es una pregunta muy común, si la empresa está obligada a pagarle a un psicólogo o a una psicóloga, no es así. Lo que dice la secretaría es que lo tienes que remitir a los servicios públicos, por ejemplo, el IMSS, aunque yo lo veo un poquito difícil ahorita. Bueno, si antes era difícil, ahora un poco más, ¿no? Porque pues, ni siquiera te puedes acercar y además el personal pues no es proporcional luego a la necesidad de los centros de trabajo, ¿no? Pero no lo tienes que hacer. Algunas empresas han aplicado unas estrategias muy interesantes. Por ejemplo, en algunas empresas me tocó que la, la empresa pagaba una parte y el colaborador pagaba otra, ¿no? O bien adherirse a programas de contención emocional. Entonces, pues básicamente eso es de lo que les quería hablar acerca de lo de la norma. Voy a abrir un momento por si tienen alguna duda, algo que no haya quedado tan claro acerca de lo que estuvimos viendo ahorita. Si es así, pueden abrir el micrófono o si lo quieren, lo pueden escribir dentro del chat.
yo mientras, bueno, les voy dando estos datos, ¿no? Aquí es donde nos pueden encontrar, tanto en redes sociales. Y algo para que ustedes sepan es que el 22 y 23 de septiembre, me parece, vamos a abrir un curso que tiene validez, se puede emitir la DC3, eh, que como saben ya en las empresas pues es como lo que te valida de tu capacitación, y ahí sí vamos a ir abordando punto por punto, vamos a entender cómo se califican los diferentes instrumentos, vamos a entender también cuáles son las obligaciones de los trabajadores, porque eso no lo vimos, un poco más claro cómo son los protocolos, cómo son las políticas, un recorrido mucho más profundo para que quien quiera o quien vaya a aplicarlo dentro de su centro de trabajo, pues lo tenga como mucho más detallado, ¿no? Entonces, aquí nos pueden encontrar, van a encontrar las publicaciones acerca de este curso. Para las personas que hoy estuvieron con nosotros a través del Zoom, tenemos una promoción, va a haber un descuento especial para ustedes y además también para las 10 primeras personas que se inscriban al curso, vamos a ofrecer una asesoría gratuita para las empresas para saber pues cómo están, dónde están y qué es lo que necesitan. ¿Va? Entonces, pues no veo ninguna pregunta. Espero que todo haya sido suficientemente claro. Entonces, de mi parte sería todo. Les agradezco mucho el tiempo. Yo sé que nos fuimos así como súper rápido, pero pues mi intención era esa, que supieran bien la información. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo que estuvieran conmigo. A las personas que nos acompañaron en Facebook, también les agradezco que hayan estado ahí. Y pues bueno, nos seguiremos viendo en otro momento. Muchas gracias, Nancy. Que estés muy bien.